Yo creí que conocía el amor. Creí que 18 años al lado de alguien significaban algo, que las promesas hechas frente a un altar eran inquebrantables, que cuando decías para siempre, realmente lo sentías. Me equivoqué. Mi nombre es Elena, tengo 42 años, y esta es la historia de cómo la peor traición de mi vida se convirtió en mi más grande liberación. Todo comenzó una tarde de octubre. Yo estaba corrigiendo exámenes en la sala cuando encontré el celular de Rodrigo olvidado sobre el sofá. No soy de esas mujeres que revisan teléfonos, nunca lo fui. Pero ese día una notificación iluminó la pantalla. Te extraño, amor, anoche fue increíble. El mensaje venía de un número sin nombre, pero tenía una foto de perfil. Una mujer joven, quizás de 28 años. Rubia, sonriente. Mis manos temblaron. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Abrí el chat. No tenía contraseña porque Rodrigo siempre decía que entre nosotros no había secretos. ¡Qué ironía! Había fotos, mensajes de madrugada, llamadas de horas, planes de escapadas y lo peor de todo, había fechas. Esto no era algo reciente, llevaba 2 años. 2 años. Mientras yo preparaba sus cenas favoritas, mientras planchaba sus camisas, mientras acompañaba a nuestros hijos a sus actividades escolares sola, porque él trabajaba hasta tarde. Mientras me sentía culpable por envejecer, por tener estrías, por no ser suficiente. Él estaba construyendo otra vida. Yo creí que conocía el amor. Creí que 18 años al lado de alguien significaban algo, que las promesas hechas frente a un altar eran inquebrantables, que cuando decías para siempre, realmente lo sentías. Me equivoqué. Mi nombre es Elena, tengo 42 años. Y esta es la historia de cómo la peor traición de mi vida se convirtió en mi más grande liberación. Todo comenzó una tarde de octubre. Yo estaba corrigiendo exámenes en la sala cuando encontré el celular de Rodrigo olvidado sobre el sofá. No soy de esas mujeres que revisan teléfonos, nunca lo fui. Pero ese día, una notificación iluminó la pantalla. Te extraño, amor, anoche fue increíble. El mensaje venía de un número sin nombre, pero tenía una foto de perfil. Una mujer joven, quizás de 28 años, rubia, sonriente. Mis manos temblaron. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Abrí el chat. No tenía contraseña porque Rodrigo siempre decía que entre nosotros no había secretos. ¡Qué ironía! Había fotos, mensajes de madrugada, llamadas de horas, planes de escapadas y lo peor de todo, había fechas. Esto no era algo reciente, llevaba 2 años. 2 años. Mientras yo preparaba sus cenas favoritas, mientras planchaba sus camisas, mientras acompañaba a nuestros hijos a sus actividades escolares sola, porque él trabajaba hasta tarde. Mientras me sentía culpable por envejecer, por tener estrías, por no ser suficiente. Él estaba construyendo otra vida. Quizás tú también has sentido ese vacío, esa sensación de que el mundo sigue girando mientras tú apenas puedes respirar. Si es así, quédate conmigo, porque lo que pasó después lo cambió todo. Las primeras semanas fueron de supervivencia pura. Despertar, respirar, fingir frente a mis alumnos que todo estaba bien, volver a casa, llorar en la ducha para que los niños no me escucharan, dormir, repetir. Mi hermana Clara fue mi salvavidas. Ella había pasado por algo similar años atrás. Conocía el dolor. No me daba consejos vacíos ni me decía que todo pasa por algo. Solo se sentaba conmigo en silencio y me sostenía cuando yo ya no podía sostenerme sola. Pero hubo un momento, casi 2 meses después, en que algo dentro de mí cambió. Estaba frente al espejo del baño, mirando mi reflejo. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. Mi cabello estaba descuidado. Y de pronto, una voz dentro de mí susurró algo que jamás olvidaré. Él no merece destruirte. Y tenía razón. Rodrigo ya me había quitado suficiente, mi confianza, mi paz, mis noches de sueño, pero mi futuro no.
eso no se lo iba a dar. Así que tomé una decisión. No iba a gritar mi dolor. No iba a buscar venganza pública. No iba a convertirme en una versión amargada de mí misma. Iba a reconstruirme, en silencio, con dignidad, y él jamás lo vería venir. Comencé por cosas pequeñas. Inscribirme en clases de yoga. Pintar mi habitación de un color que siempre me gustó pero que a Rodrigo le parecía demasiado atrevido. Cortarme el cabello. Comprar ropa que me hacía sentir hermosa. No lo hacía por él, lo hacía por mí. También empecé a sanar emocionalmente. Busqué ayuda profesional. Una psicóloga llamada Andrea que me enseñó algo fundamental. La traición dice más del traidor que de la traicionada. Tú no fallaste, Elena, me dijo en una de nuestras sesiones. Él falló. Su incapacidad de ser honesto, de respetar sus compromisos, de valorar lo que tenía. Eso es su fracaso, no el tuyo. Esas palabras me liberaron de una culpa que no era mía. Mientras tanto, la vida de Rodrigo parecía perfecta, al menos en apariencia. Publicaba fotos en redes sociales con Marcela, viajes, cenas elegantes, sonrisas forzadas. Pero yo sabía la verdad. Mi abogada me había informado que Rodrigo estaba gastando los ahorros que teníamos para la universidad de los niños, que había pedido préstamos para mantener ese estilo de vida, que su trabajo comenzaba a resentirse porque llegaba tarde o faltaba seguido. El karma ya estaba trabajando, solo que nadie más lo veía todavía. Pasaron 6 meses y algo extraordinario comenzó a suceder. Yo había retomado un viejo sueño. Desde joven quise tener una librería, un espacio acogedor donde las personas pudieran perderse entre páginas y encontrar refugio. Pero Rodrigo siempre decía que era poco realista o demasiado arriesgado. Ahora, sin su voz limitándome, decidí intentarlo. Con la ayuda de Clara, que era contadora, analicé mis finanzas. No tenía mucho, pero tenía suficiente para empezar algo pequeño. Un local modesto en el centro de la ciudad. Un préstamo razonable. Y mucha determinación. Refugio de palabras, así la bauticé. Abrí un sábado de abril. Mis hijos me ayudaron a decorar. Sofía diseñó el logo. Martín organizó la sección de cómics. Mis antiguos alumnos vinieron a apoyarme. Amigos que creí perdidos reaparecieron. Y por primera vez en meses me sentí completa. Sin él, la librería comenzó lentamente, pero poco a poco se convirtió en un punto de encuentro. Organicé clubes de lectura, noches de poesía, tardes de cuentos para niños. El espacio cobró vida propia. Y yo también. Nunca imaginé que el dolor podría transformarse en algo tan hermoso. Lo que descubrí ese año cambió mi forma de ver el mundo. Quédate para ver cómo terminó esta historia. Vale la pena. Fue en uno de esos eventos cuando conocí a Javier. Era viudo, padre de 2 adolescentes y amante de la literatura clásica. Venía cada jueves a los clubes de lectura. No buscaba nada. Realmente no. Mi corazón todavía estaba sanando, pero Javier tenía algo que Rodrigo nunca tuvo: paciencia, respeto, la capacidad de escuchar sin juzgar. No hubo fuegos artificiales, no hubo promesas apresuradas, solo conversaciones profundas, risas genuinas, una amistad que con el tiempo se convirtió en algo más. Mientras tanto, Rodrigo comenzó a desmoronarse. Marcela lo dejó. Aparentemente descubrió que él le había mentido sobre su situación económica, que estaba endeudado, que el apartamento donde vivían estaba a punto de ser embargado. Rodrigo perdió su trabajo. Su jefe se cansó de sus ausencias y bajo rendimiento. La empresa que él ayudó a construir durante años lo despidió sin contemplaciones. Intentó volver. Tocó a mi puerta una noche de lluvia. Estaba demacrado, desesperado. Elena, cometí el peor error de mi vida, te necesito. Los niños me necesitan, por favor, déjame volver. Lo miré y por primera vez no sentí dolor, no sentí rabia, solo sentí nada. Rodrigo, los niños siempre te tendrán como padre si decides serlo, pero yo ya no te necesito. Y sinceramente,
Creo que tú tampoco te necesitas a ti mismo. Hasta que descubras quién realmente eres y qué quieres, no hay lugar para ti aquí. Cerré la puerta, no con violencia, simplemente la cerré. Los meses siguientes fueron reveladores. Rodrigo intentó rehacer su vida, pero el peso de sus decisiones lo seguía. Perdió amistades. Su familia se distanció cuando conocieron la verdad completa. Terminó viviendo en la casa de su madre a sus 45 años. No sentí satisfacción, no deseaba su sufrimiento. Solo entendí algo fundamental. Cada persona cosecha lo que siembra. Él sembró mentiras, egoísmo y traición, y ahora estaba cosechando las consecuencias. Yo, en cambio, sembré trabajo, honestidad y amor propio. Y mi cosecha era abundante. Refugio de Palabras se expandió. Abrí una segunda sucursal. Contraté a 3 empleados. Organicé un programa de lectura para niños en situación vulnerable. La librería se convirtió en algo más grande que yo. Mis hijos florecieron. Sofía fue aceptada en la universidad con una beca completa. Martín se convirtió en un joven empático y responsable. Ambos vieron mi transformación y aprendieron que el dolor no define tu destino. ¿Y Javier? Javier se convirtió en mi compañero, no en mi salvador porque yo no necesitaba ser salvada, sino en alguien que caminaba a mi lado, respetando mi ritmo, celebrando mis logros, sosteniendo mi mano en los días difíciles. Han pasado 3 años desde aquella tarde de octubre. 3 años desde que mi mundo se derrumbó. Hace unos días, mientras organizaba los libros nuevos en la librería, encontré una vieja caja en el almacén. Era la caja donde había guardado mi anillo de compromiso. Lo saqué, lo miré bajo la luz y en lugar de dolor sentí gratitud. Gratitud porque esa traición me liberó de una vida mediocre, de un amor unilateral, de una versión de mí misma que se hacía pequeña para que otro se sintiera grande. Guardé el anillo de nuevo, pero esta vez no con tristeza, sino como un recordatorio de mi fuerza, de mi capacidad de reinventarme, de mi valor. La gente me pregunta si lo perdoné, y mi respuesta siempre es la misma. Perdoné por mí, no por él, porque el perdón no es regalarle paz al que te lastimó, es dártela a ti misma. Rodrigo sigue luchando con su vida. Ha intentado acercarse a los niños con más consistencia. Está en terapia, según me contó Sofía. Quizás algún día encuentre su propio camino de redención, quizás no. Pero esa ya no es mi historia. Mi historia es de reconstrucción, de mujeres que se levantan del polvo, de corazones que aprenden a latir de nuevo, de sueños que parecían muertos pero solo estaban esperando el momento correcto para florecer. La semana pasada, un periódico local hizo un reportaje sobre Refugio de Palabras. Me preguntaron cuál era el secreto de mi éxito. Sonreí, porque el secreto no era una estrategia de negocios ni una fórmula mágica. El secreto fue entender que la mejor venganza no es el odio, no es la destrucción del otro. La mejor venganza es construirte una vida tan hermosa que el pasado se vuelva irrelevante. Hoy, mientras escribo esto desde mi librería, con una taza de té en mis manos y el murmullo de clientes navegando entre estantes, puedo decir con honestidad: Rodrigo no me destruyó, involuntariamente me liberó. Y esa es la verdadera justicia. ¿Alguna vez el silencio te enseñó más que 1000 palabras? ¿Has tenido que reconstruirte desde cero? Déjame tu respuesta abajo. Estas historias viven cuando las compartimos, y quiero saber que no estás solo en este camino. Porque al final, el karma no es vengativo, no es ruidoso, no necesita espectadores. El karma simplemente devuelve, con exactitud matemática, con justicia silenciosa. Y a veces, la mejor forma de florecer es hacerlo en silencio. Mientras quienes te subestimaron solo pueden observar desde lejos cómo brillas sin ellos. Esta es mi historia, la historia de una mujer que fue traicionada y decidió no ser víctima, que eligió la dignidad sobre el drama, la reconstrucción sobre la revancha, el silencio poderoso sobre los gritos vacíos. Y si estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo.
Tú también puedes, no hoy, quizás no mañana, pero un día mirarás atrás y entenderás que el dolor fue el precio de tu libertad. Y ese día todo valdrá la pena.